Hace 14 años aprendí una oración, no en un libro, no en un seminario, no de la boca de ningún maestro. La aprendí en el umbral entre este mundo y lo que hay al otro lado. Durante los minutos en que el equipo médico perdió mis constantes vitales. Y lo que esa oración ha producido en estos 14 años supera en términos concretos y verificables todo lo que había conseguido en los 50 años anteriores sumados. No te lo digo para impresionarte, te lo digo porque necesitas entender desde el principio que esto no es una historia de fe ciega, es una historia de mecanismo, de estructura, de algo que funciona porque opera con las leyes reales de la proyección de la realidad. Tengo 78 años y si me ves y piensas que vengo de un lugar de privilegio, de estudios formales, de una familia que te da ventaja, para. Crecí en una casa de paredes de adobe que sudaban humedad en invierno. Mi padre cargaba sacos de cemento hasta que la columna le cedió. Mi madre lavaba ropa ajena en una palangana oxidada. Estudié solo, de noche, con libros conseguidos en mercados de segunda mano. Llegué a los textos herméticos, a la cábala, a los estoicos, no por curiosidad académica, sino porque necesitaba una explicación real de por qué algunas personas construyen abundancia y otras repiten generación tras generación el mismo patrón de escassez. Gente, passei décadas estudando, aplicando, cambiando minha realidade lentamente, pero havia límite que não conseguia cruzar. Uma voz pequena, muito constante, que sobrevivía a todo el trabajo interior. Puede que esto funcione para otros, pero tú eres de los que no merecen demasiado. Esa voz era el verdadero enemigo, no la pobreza, no la mala suerte, esa voz. Y lo que quiero contarte hoy es cómo esa voz desapareció, qué recibí al otro lado cuando mi corazón dejó de latir, y por qué la oración que traje de vuelta activó algo en el archivo de la eternidad que ninguna técnica anterior había tocado. Había mañanas, gente, en las que me despertaba con la misma sensación que tenía de niño en esa casa de adobe. No porque viviera igual. Para cuando tenía 50 años, ya había cambiado muchas cosas materiales en mi vida. Pero algo interior seguía sin moverse. Abría los ojos y el primer pensamiento que llegaba, antes de que pudiera interceptarlo, era este: otro día igual. No como queja, como certeza. Una certeza fría, sin drama, que era casi peor que el sufrimiento abierto, porque el sufrimiento te avisa de que algo no está bien. Esa certeza silenciosa te dice que las cosas no van a cambiar y lo dice con una calma que termina pareciéndote razonable. Llevaba décadas estudiando, llevaba décadas aplicando. Había leído más que la mayoría de las personas que conozco. Había trabajado mi personaje interior con una disciplina que muy poca gente sostiene en el tiempo. Y sin embargo, había un punto concreto en mi vida que no se movía. Una situación económica que nunca terminaba de estabilizarse del todo. Resolvía un frente y aparecía otro. Tapaba una grieta y se abría otra distinta. Gente, no era mala suerte. Lo sé ahora. Pero en aquel momento lo sentía exactamente así, como si existiera una fuerza invisible que reequilibraba hacia abajo cada vez que yo conseguía subir un peldaño.
como si hubiera un techo que no llegaba a ver, pero que notaba cada vez que me acercaba. Lo que más me agotaba no era el problema en sí, era la distancia entre lo que sabía y lo que vivía. Porque yo sabía, conceptualmente, que la proyección de la realidad funciona desde la identidad, no desde el esfuerzo. Lo había estudiado, lo había enseñado, lo había visto funcionar en otras personas a las que acompañé durante años. Y aún así, yo mismo no conseguía cruzar ese umbral. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Tener la comprensión intelectual completa de un mecanismo y seguir siendo incapaz de activarlo en tu propia vida. Es una forma de fracaso especialmente cruel, porque no puedes ni refugiarte en la ignorancia. Me acuerdo de una tarde en concreto. Estaba sentado en mi cuarto con los papeles de una deuda encima de la mesa y pensé, llevo décadas trabajando para cambiar mi guión de vida y lo que tengo delante es el mismo guión con distinta letra. Esa frase me la dije sin ninguna emoción, sin llanto, sin rabia, con una especie de cansancio limpio que era, creo, la forma más honesta que había tenido hasta entonces de reconocer dónde estaba. Y lo que siguió a esa frase fue todavía peor. La pregunta que no quería hacerme. ¿Y si el problema no es la técnica? ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si hay personas que simplemente no están hechas para cierto tipo de vida? Esa pregunta, gente, es la más peligrosa que existe. No porque sea verdad, sino porque suena razonable cuando llevas suficiente tiempo cansado. Yo había escuchado esa voz pequeña toda mi vida. La voz que decía que quizás los resultados grandes, la abundancia real, la libertad de verdad, eran para otros perfiles, para otras genealogías, para personas que habían empezado en un lugar distinto al mío. Y por más que trabajara mi personaje, esa voz sobrevivía. Se escondía durante épocas buenas, pero regresaba siempre en los momentos de tensión, con una paciencia que yo no tenía, con una constancia que me superaba. Y eso, más que cualquier circunstancia externa, era lo que me mantenía atrapado en un guión que yo no había elegido conscientemente. Había probado de tudo, afirmações diárias durante meses, visualizações estruturadas, processos de limpeza energética que seguia al pie de la letra, técnicas de reprogramação que aplicava com uma disciplina que habría impressionado a qualquer persona que me viera desde fuera. Y cada vez que algo no llegaba en el plazo que yo esperaba, o llegaba a medias, o llegaba y luego se iba, esa voz volvía con más argumento. Porque ya no decía solo que yo no merecía, ahora tenía pruebas. Ahora podía señalar el historial y decir, mira, lo has intentado muchas veces, con mucha seriedad, y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces más vas a intentarlo antes de aceptar que no eres de los que consiguen esto? Y la verdad, gente, la verdad que me cuesta más trabajo decir en voz alta incluso hoy, es que hubo un periodo en que estuve a punto de rendirme. No de forma dramática. No tomé ninguna decisión concreta. Simplemente dejé de creer que iba a cambiar algo sustancial. Seguí funcionando, seguí haciendo cosas, pero por dentro había algo que se había apagado. Esa llama que empuja a buscar, a intentar, a insistir.
se había reducido a una brasa tan pequeña que yo mismo dudaba de si todavía existía. Si me reconoces en eso, si hay algo de lo que acabo de describir que te suena familiar en algún nivel, necesito que sigas escuchando, porque lo que ocurrió después cambió todo. La noche que lo cambió todo no era especial. No había luna llena. No había ninguna señal que me avisara de que algo estaba a punto de moverse. Era una noche de invierno corriente, con frío corriente, y yo estaba sentado en el mismo cuarto donde llevaba meses mirando los mismos papeles con los mismos números. Y en un momento que no sé explicar del todo, dejé de intentar resolver. No lo decidí con la cabeza. Algo más profundo que la cabeza tomó esa decisión. Cerré los papeles, me senté en el suelo con la espalda en la pared y en lugar de buscar una solución, hice algo que no había hecho nunca con esa intención. Me coloqué, como si fuera a recibir, no a pedir, a recibir. Lo que hice esa noche fue la primera vez que apliqué de forma completa y consciente la estructura que había traído de vuelta de aquel umbral. Y lo primero que necesito que entiendas es que no es una oración en el sentido que la mayoría de la gente conoce. No es una súplica. No es un ruego enviado hacia afuera con la esperanza de que alguien lo escuche. Es un ajuste. Es colocarte con toda la conciencia que tienes disponible en ese momento en el único punto del campo de la proyección de la realidad desde el que los resultados reales pueden colapsar. Ese punto no es el futuro que deseas. Ese punto es la identidad del personaje que ya lo ha recibido. Esa diferencia, gente, esa diferencia lo es todo. La primera técnica que practiqué esa noche y que sigo practicando cada mañana sin excepción, la llamo alineación del personaje en presencia. El principio espiritual que la fundamenta es este. El campo de la realidad desejada no responde a lo que pides, responde a lo que eres en el momento en que lo pides. Si pides desde la identidad del que carece, el campo solo puede devolverte carencia, porque eso es lo que estás proyectando con toda tu coherencia interna. Entonces, lo que haces en esta práctica es construir la identidad antes de abrir la boca, antes de decir una sola palabra de la oración, antes de formular ningún deseo. Primero construyes el personaje que ya has recibido. Y esto no es visualización, es encarnación. Así es como se hace. Te sientas, cierra los ojos y durante los primeros 3 minutos no haces nada más que localizar en tu cuerpo el lugar donde vive la atención del que busca, del que espera, del que todavía no tiene. Esa atención tiene una ubicación física. Para mí siempre ha estado en el pecho, un poco hacia la izquierda. Para otras personas está en la garganta o en el estómago. Localízala. No la combatas, solo obsérvala. Luego, lentamente, sin esfuerzo, desplaza tu atención a un recuerdo donde tú ya fuiste, aunque sea un instante, la versión de ti mismo que tenía algo que necesitaba. No importa que sea pequeño, lo que importa es que el cuerpo lo recuerde como real. Cuando esa sensación aparece, tienes el personaje. Desde ahí empiezas la oración. La segunda técnica forma parte de la misma estructura y la llamo
Activación del archivo de la eternidad. El archivo de la eternidad es el registro donde está inscrito todo lo que ya existe en potencia para cada ser. No es una metáfora. Es el plano donde lo que todavía no ha ocurrido en el plano físico ya existe como posibilidad colapsada, esperando la frecuencia correcta para manifestarse. La mayoría de las personas vive sin acceder nunca a ese archivo porque opera desde la mente ordinaria, que solo puede trabajar con lo que ya ha ocurrido. Esta técnica te enseña a saltar por encima de la mente ordinaria y tocar el archivo directamente. Se hace siempre en el estado hipnagógico, ese instante entre la vigilia y el sueño, donde el ego baja la guardia y el campo está accesible. El procedimiento concreto es este. Cada noche, en el momento en que sientes que el sueño empieza a llegar, antes de rendirte a él, pronuncias en voz baja, casi susurrada, una frase en presente que describe el hecho que quieres activar en el archivo. No en futuro. No voy a recibir. En presente. Esto ya existe en mi campo. La frase debe tener no más de 12 palabras. Debe ser específica, no general. No quiero abundancia, sino el hecho concreto que para ti representa la abundancia en este momento. Pronúnciala 3 veces, con los ojos cerrados, con el cuerpo relajado, desde el personaje que ya construiste en la práctica de la mañana. Y luego te duermes. El sueño no interrumpe la activación, la completa. Porque en el sueño el campo procesa sin la interferencia del ego. La tercera técnica la aprendí no en el umbral, sino a través de los años de aplicación posterior. Y la llamo limpieza energética de patrones ancestrales. Lo que más me había bloqueado durante décadas no era mi propio guión de vida solamente. Era el guión de vida de mi padre, de mi madre, de sus padres. Esa voz que me decía que no merecía demasiado no era solo mía. Era una voz heredada, transmitida por generaciones que sobrevivieron precisamente porque no pidieron demasiado. En contextos de escasez extrema, esa voz protege. Pero cuando el contexto cambia y la voz no se actualiza, se convierte en el obstáculo más invisible y más tenaz que existe en el trabajo de proyección de la realidad. Para hacer la limpieza energética de patrones ancestrales, necesitas primero nombrar con precisión la creencia que viene de antes de ti. No merezco en abstracto, sino la frase exacta que escuchaste o que viste vivir en la infancia. En mi caso era, la gente como nosotros no llega a tanto. Una vez que la tienes nombrada, la escribes en un papel con tinta. Luego escribes debajo de ella la frase que describe el personaje que decides ser a partir de hoy, en el mismo nivel de concreción. Y guardas ese papel en un lugar que solo tú conoces, como si fuera un contrato entre tú y el archivo de la eternidad. No lo lees cada día, lo sabes ahí. Esa presencia actúa en el campo de forma continua, como una declaración sostenida de identidad. La cuarta técnica es la que mantiene la coherencia interna a lo largo del día. Porque el mayor problema de la mayoría de las personas no es que no practiquen por las mañanas. Es que a los 20 minutos de terminar su práctica, regresan al personaje de siempre.
reciben una noticia difícil o una conversación con alguien que proyecta escasez, o simplemente el peso del día ordinario, y en cuestión de minutos están de vuelta en la frecuencia del que carece. El campo no puede responder a una señal que cambia cada hora. Necesita coherencia sostenida. Por eso lo que yo hago y lo que te propongo es instalar 3 anclajes durante el día: a media mañana, a mediodía y al final de la tarde. Cada anclaje dura 30 segundos, solo 30. Una respiración larga, una frase en presente, una sensación en el cuerpo. Eso es todo. Pero esos 3 puntos de coherencia cambian completamente la densidad de la señal que emites al campo a lo largo de las horas. Gente, lo que te he dado neste video não é uma técnica suelta. É sistema completo de 4 movimentos que actuam em 4 planos distintos. La construcción del personaje en la mañana actúa en el plano de la identidad. La activación del archivo de la eternidad en el umbral del sueño actúa en el plano del campo. La limpieza energética ancestral actúa en el plano del origen. Y los anclajes de coherencia actúan en el plano del tiempo. Cuando los 4 funcionan juntos, la señal que proyectas ao campo deja de ser intermitente e se vuelve contínua. E campo que recibe uma señal contínua desde personagem coerente não pode responder de outra maneira que devolvendo hechos concretos ao plano físico. Isso não é fé, isso é mecanismo. Isso é lo que traje de volta del outro lado. Gente, lo que acabas de escuchar não é teoria. É a estrutura de algo que lleva 14 anos produziéndome resultados concretos, verificables, que não chegaram por azar, sino porque el campo respondió a una señal coherente desde un personaje real. Y lo más importante que quiero que te lleves de este video no es ninguna de las 4 técnicas, es esto. El poder que buscas no está fuera de ti. Nunca estuvo fuera. Estaba enterrado bajo capas de voces heredadas, de guiones de vida que no elegiste, de creencias que alguien plantó en ti antes de que pudieras decidir si las querías. Hoy tienes la estructura para empezar a desenterrarlo. Eso ya es tuyo a partir de ahora. Si algo dentro de ti se ha movido mientras me escuchabas, si has reconocido en algún punto de esta historia tu propia voz pequeña, tu propio techo invisible, tu propio cansancio de intentar sin cruzar el umbral, entonces lo que sigue tiene mucho sentido para ti. Este canal existe para seguir este camino, no para darte motivación de domingo por la mañana, sino para darte mecanismo, estructura y herramientas reales de proyección de la realidad que puedas aplicar desde hoy. Suscríbete, activa la campanita, porque el próximo video continúa exactamente donde este termina, y perderlo sería interrumpir algo que tú ya decidiste comenzar al llegar hasta aquí. El camino que tienes delante no empieza cuando todo esté listo. Empieza con la primera práctica de mañana por la mañana, antes de que el sol termine de cruzar tu ventana. Empieza cuando construyes el personaje antes de abrir la boca. Empieza cuando decides que la voz que dice que no mereces demasiado no te pertenece, nunca te perteneció, y hoy la devuelves a quien se la llevó. 78 años me ha costado llegar hasta aquí,
Pero tú no tienes que tardar 78. Tienes la estructura ahora. Úsala. Nos vemos en el siguiente video. Ya estás en movimiento.